Problemas de escalas de temperatura. Vamos a ver las escalas de temperatura. ¿Sí? Recordemos que son tres escalas. La escala Celsius es la que rige en México, la Fahrenheit en Estados Unidos y la Kelvin se usa en laboratorios. Esta imagen que tenemos de los termómetros ya la vimos, ¿sí? Y te hice un cuadrito en la parte de abajo. Vamos a posicionarnos en la escala Celsius, ¿sí? Donde el termómetro donde dice Celsius y vámonos para abajo, ¿sí? Recordemos que Anders Celsius ocupó dos referencias, el 0 y el 100. El 0 es la temperatura donde el agua se congela y el 100 es la temperatura donde el agua empieza a hervir. En la escala Celsius también se le conoce como escala centígrada. Obviamente de 0 a 100 pues hay 100 divisiones. Por eso te pongo ahí 100. Obviamente que son 100 divisiones. En la escala Celsius hay valores positivos y valores negativos. ¿Sale? Recordemos la escala Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit también ocupó como referencia dos valores, el 32 y el 212. ¿Sí? En esta escala hay 180 divisiones y también tiene valores positivos y valores negativos. Ahora, vamos a ver un método que te voy a explicar yo para que puedas aprenderte esas fórmulas que están ahí, ¿sí? Solo te voy a pedir que te aprendas la primera, porque por deducción sacamos las demás. La primerita fórmula. Vamos con la escala Celsius. Ves que en la escala Celsius hay dos fórmulas. La primerita, la que está arriba, vamos a razonarla tantito. Temperatura grados Celsius es igual a la temperatura Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿Sí? Esa fórmula nos las vamos a aprender. Y me preguntaban, maestro, ¿por qué menos 32? ¿Y por qué 1.8? Bueno, yo le decía, el 32 es la relación que hay de la escala Celsius y la Fahrenheit. ¿Sí? 32. Y el 1.8, si tú divides 180 entre 100, te va a dar 1.8. O sea, debe de haber una relación en las escalas para que salgan esos números, que es el 32 y el 1.8. Y eso es lo que tienes que aprenderte, 32 y 1.8. ¿Sí? Ahora, recuerda, temperatura grados Celsius es temperatura Fahrenheit menos 32 y entre 1.8. Vámonos a la escala de temperatura grados Fahrenheit, la fórmula de grados Fahrenheit. Fíjate, dice temperatura grados Celsius por 1.8 más 32. Muchos alumnos me decían, maestro, es que está muy difícil aprendérselas. ¿Cómo me aprendo esas dos fórmulas? Digo, muy fácil. Bueno, entre la Celsius y la Fahrenheit, ¿quién es mayor y quién es menor? O sea, ¿quién tiene una mayor escala? ¿Quién tiene una menor escala? Y me decían, pues la Celsius tiene menor escala porque son de 100. Y la Fahrenheit tiene mayor escala porque son 180. Digo, bueno, fíjate. Tenemos 4 operaciones matemáticas. Suma, resta, multiplicación y división. Si la Celsius es menor, vas a restar y vas a dividir. Si la Fahrenheit es mayor, vas a multiplicar y vas a sumar. Fíjate. Vamos a la escala Celsius. Es temperatura grados Celsius, es temperatura Fahrenheit menos 32. ¿Por qué menos? Porque la escala Celsius es menor. Y compárala con la Fahrenheit. En la Fahrenheit vas a hacer más 32. Fíjate cómo en la Celsius vas restando y cómo en la Fahrenheit estás sumando, porque la escala Fahrenheit es mayor. Tiene más divisiones. Ahora fíjate, volvemos a lo mismo. Temperatura grados Celsius es temperatura grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Aquí estás dividiendo 1.8 porque es una escala menor. En la Fahrenheit vas a multiplicar 1.8.
¿Por qué? Porque la escala es mayor. Entonces, con que tú te acuerdes de la primera fórmula, que es temperatura grados Celsius, que es temperatura Fahrenheit, menos 32 entre 1.8, sacas la otra. Si en Celsius restas 32, en la otra sumas 32. Si en la Celsius divides 1.8, en la otra multiplicas por 1.8. ¿Sí? Entonces ahí están las dos fórmulas. De una sale la otra. Ya nos aprendimos dos fórmulas, ¿sí? La de temperatura grados Celsius y la temperatura grados Fahrenheit. Bueno, como referencia, repito, siempre vamos a tener la de grados Celsius porque es la escala de nosotros. Que es temperatura grados Celsius es igual a temperatura grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿Sí? Ahora vamos con la Kelvin. En la Kelvin, recuerda que en la Kelvin se empieza con el cero absoluto. En la Kelvin hay una gran diferencia. Fue matemáticamente que descubrieron ese frío, que no hay frío más frío. En esa temperatura la energía cinética de las partículas es cero. No se mueven, están completamente inertes. Y Kelvin hizo totalmente diferente a Celsius y a Fahrenheit. De esa temperatura que dijo menos 273.15 grados Celsius, dijo, de ahí parto para hacer mi escala, que es 0 Kelvin. En la escala Kelvin, todos los valores son positivos, no hay valores negativos, todos son positivos. No son grados Kelvin, son Kelvin nada más, ¿sí? No se le pone la palabra grados. Y entonces, su fórmula, ¿cómo quedaría la fórmula? Muy sencillo. Como siempre en la escala Kelvin va a haber valores positivos, no hay negativos, son positivos todos, pues la temperatura Kelvin es igual a temperatura grados Celsius más 273.15. Entonces tienes que aprenderte el 32, el 1.8 y el 273.15, ¿sí? Y en la escala Kelvin siempre va a haber valores positivos, nunca negativos. Y vamos de regreso a la escala Celsius. En la escala Celsius, si te das cuenta, es temperatura grados Celsius es igual a la temperatura Kelvin. Aquí sí va negativo, porque en la escala Celsius hay valores negativos. Entonces ahí estamos viendo, ¿sí? Estas cuatro fórmulas te pido que las repases, porque obviamente si viste el video de Aprende en Casa y tengas que alguna vez hacer una operación matemática de conversión de escalas, pues te acuerdas cómo sacar las fórmulas. Sí, muy sencillo. Las que más se usan son Celsius y Fahrenheit. Es raro ver en la calle una temperatura en Kelvin, pero en un programa te pueden pasar una temperatura Kelvin y pues y obviamente tú puedes hacer la conversión rápidamente. Bueno, vamos a hacer problemas para que puedas entender estas fórmulas.